Hola, hola. Sean todas y todos bienvenidos a mi canal. En el día de hoy continuaremos desmintiendo a Carlos Erazo, quien en su canal cuenta con 5 videos donde expone 5 argumentos que apoyan, según él, la existencia de un algo al que le podemos llamar Dios cristiano. En la descripción de este video dejo enlaces a su canal, a los videos y al video que le realicé anteriormente, desmintiendo sus primeros 2 argumentos. Antes de comenzar, recordarles que me pueden dejar críticas, sugerencias, preguntas, etcétera en los comentarios y tengan la certeza de que los leeré absolutamente todos. Si me quieren brindar apoyo, lo pueden hacer económicamente a través de la cuenta de Patreon. Dejo enlace en la descripción. Pero si no está dentro de sus posibilidades, me pueden apoyar compartiendo el contenido del canal a diestra y siniestra. Así podré llegar pronto a los 100.000 suscriptores, momento en el cual publicaré la demostración de la imposibilidad de la existencia del Dios cristiano. Sin darle más largas al asunto, ahora sí, comencemos. Pero quizás aún más fascinante que la naturaleza en sí es la regularidad con la que ella funciona. Por ejemplo, tenemos un amanecer y una puesta de sol cada día. El agua va a hervir bajo las mismas condiciones exactas cada día. Todos los trillones de electrones existentes tienen exactamente el mismo valor de la carga eléctrica. Cada uno. Las estaciones del año, gravedad. And how much you pay for that taco? Yo, you know this, boy, he's got his free taco. Etcétera, etcétera. Es un cierto tipo de orden inesperado, una consistencia que nos permite observar nuestro alrededor y sacar conclusiones basado en cosas que ya hemos observado repetitivamente. A esto se le llama razonamiento. Y este tipo de razonamiento es posible gracias a estas regularidades, como las que acabo de mencionar. Y a algunas de estas regularidades también se les llama leyes naturales, porque hasta cierto punto gobiernan nuestro alrededor. Ahora, esto para nosotros es normal, o sea, esto es parte de la vida. Pero para gente como David Hume y Bertrand Russell, que eran filósofos que vivían en un tiempo donde no tenían Netflix, memes ni Snapchat, y por eso tenían tiempo para pensar en cosas importantes en la vida, ellos sí se preguntaban por qué existe esta regularidad. O sea, ¿qué onda es ahí? Y su respuesta a esa pregunta es: no tenemos idea. Ellos te dirían que no tenemos ninguna justificación racional que nos explique por qué el universo y la naturaleza funcionan con tanta regularidad hoy. Y realmente no hay nada que nos garantice que vamos a seguir teniendo estas mismas regularidades el día de mañana. Y entonces, o sea, ¿será posible que estas regularidades sucedan por pura coincidencia? Simplemente porque sí, o sea, ¿qué será? ¿Será posible que esto apunte a algo o a alguien por encima de la naturaleza que opera y gobierna estas mismas regularidades? Investigando al filósofo David Hume, me encontré que a mediados del siglo XVIII fue acusado de publicar textos ateos. Él se declaró inocente, pero no se sabe si fue porque lo que escribió lo hizo sin intención o mintió para que la iglesia no lo castigara. La cuestión es que años después fue acusado de hereje y para evadir la Inquisición se declaró ateo y así quedar fuera de la jurisdicción de la Iglesia de Escocia. En fin, solo es un dato curioso. En contraposición, Bertrand Russell fue un agnóstico ateísta autoproclamado, ganador de un premio Nobel. Solo es otro dato curioso. Yo de Carlos Erazo revisaría las fuentes de donde saca esta información. Afirmar que la constancia de las leyes naturales son un orden inesperado cuando es todo lo contrario. Nunca se ha tenido registro fiable alguno en la historia de la humanidad donde alguna ley física fuese irregular. ¿Por qué pensaríamos que en un futuro alguna podría cambiar? Tampoco entiendo, Carlos, por qué parece que te sorprende que cada día haya un amanecer y un atardecer, cuando resulta que el concepto de día que nuestra especie desarrolló es exactamente ese. La cantidad de tiempo que hay entre amanecer y amanecer, incluyendo en la mitad un atardecer. Se supone que en el colegio debiste haber aprendido que la Tierra rota mientras se traslada alrededor del Sol. En cuanto a las estaciones del año, deberías averiguar más sobre cambio climático. Eso del orden inesperado en realidad es todo lo contrario. Gracias a que las leyes naturales son constantes, al igual que la interacción entre ellas, es que podemos desarrollar modelos matemáticos para todos los campos de estudio. La intuición es el resultado de nuestro cerebro buscando relaciones entre hechos que no necesariamente están relacionados.
De allí nace algo que se llama superstición. Eso ocurre cuando un individuo piensa que al hacer algo, esa acción provoca un resultado, pero la verdad es que los dos hechos no tienen relación. No voy a entrar a explicar por qué ocurren o cómo se desarrollan las supersticiones. Me limitaré a decir que los dogmas de las religiones son el resultado de la superstición colectiva de sus feligreses y que estoy seguro que tú me das la razón, con todas las religiones menos la tuya. También me gustaría mencionar que la ciencia usa la intuición como método especulativo para buscar nuevos enfoques temáticos, pero nunca le da validez científica. La ciencia reemplazó a la intuición por las matemáticas. Como yo lo veo, el hecho de que todo en la naturaleza sea susceptible de ser predicho es una enorme prueba de que su aparición, desarrollo, evolución, etc., proviene de la sumatoria de accidentes, los cuales ocurren siempre supeditados por las mismas fuerzas y constantes. Si una mente consciente, racional, con voluntad y que quisiera que nosotros la reconociéramos como la culpable de nuestro universo, dicha mente hubiera hecho al universo con pruebas irrefutables de su trabajo. Pero no lo hizo, convirtiendo a dicha mente en no todopoderosa, o en un Dios no personal, o en un ser limitado, o en un ser mentiroso, o en un ser irracional, o en un ser sin voluntad, o en un ser inexistente. En cualquiera de las opciones anteriores no podría ser el Dios cristiano. La conclusión para el proceso lógico anterior es la imposibilidad de la existencia del Dios cristiano, y te reto a que demuestres que dicho proceso lógico lo desarrollé mal, y estoy dispuesto a reconocer mi error en público. El científico y profesor de la Universidad Arizona State, Paul Davis, comentó una vez en un artículo para The New York Times que hoy muchos expertos afirman que la ciencia moderna realmente nació y se fortaleció cuando históricamente los cristianos contribuyeron con su creencia que hay un Dios todopoderoso que creó y sostiene el universo con las regularidades de las cuales ya hablamos. Pues les agradecen más tarde si quieren. Esa afirmación al mismo tiempo es mentira, está sesgada y mal desarrollada, que espero que la hagas por ignorancia y no a propósito para engañar a tu público. La ciencia no se la debemos a la religión, ni a la tuya, o sea, la cristiana, ni a ninguna otra. Es más, el desarrollo de los dogmas religiosos y el desarrollo de la ciencia suelen tener una relación inversamente proporcional, lo que significa que conforme aumenta una, en más o menos igual magnitud disminuye la otra. ¿Cómo es que yo sé esto? Pues simplemente viendo cómo han funcionado esta relación históricamente. Solo es consultar las eras de oscurantismo que las diferentes religiones han causado. Además, si fuese cierto que la ciencia se la debemos a la religión del Dios verdadero, habría que resolver por qué parte de la ciencia se la debemos a pueblos hindúes, otra parte a pueblos musulmanes, otra a pueblos de la China antigua, y la ciencia moderna se la debemos a descubrimientos realizados por personas pertenecientes a cuanta creencia hay sobre el planeta, incluidos muchísimos agnósticos y ateos. Pregunta Carlos, ¿a los feligreses de cuál de todos estos dioses deberíamos agradecerles? Curiosamente, el filósofo Vern Poitras en cierta ocasión explicó que las características de las leyes naturales incluyen las siguientes. Papel y lápiz para anotar si querés. Son inmateriales, aplican o están presentes en todos lados en todo el tiempo, o sea, son omnipresentes y eternas. Ejercen poder sobre la naturaleza, o sea, son poderosas. Y la lista sigue. También son invisibles, inmutables, o sea, que no cambian, infalibles porque no fallan y trascendentes. No sé, ¿no te suena familiar esas características? Todos esos son atributos de Dios, al que se le conoce como el que sostiene y mantiene las regularidades del universo. Carlos, olvidaste mencionar que las leyes tienen otras características, como por ejemplo que son multitudinarias. O sea, no existe una única ley que rija todo, cuando tu Dios se supone que es el único. Dichas leyes no poseen mente, aunque tu Dios sí posee una. A ninguna se le ha podido descubrir voluntad, pero tu Dios, por definición, sí debe poseer algo a que llamar voluntad. Ninguna ley es personal. Ellas tratan a todo absolutamente igual. No son omnipotentes. Hacen lo que saben hacer
y ya. Ni más ni menos. Siempre son constantes. No reconocemos a ninguna como creadora de otras leyes, mucho menos a una creadora de absolutamente todo. Ninguna es misericordiosa, o al menos yo nunca he sabido de ninguna ley que ayude a los que sufren. Es cierto que las leyes son omnipresentes, pero también es cierto que varía su influencia con la distancia, incluso unas opacan a otras en definidas circunstancias, cuando tu Dios debe ser absolutamente constante. Y así puedo continuar con la benevolencia, con la conciencia, con la fuente de la moral, con eso de creados a imagen y semejanza, no mentir. Ninguna mandó a su hijo para ser crucificado, ninguna son tres y al mismo tiempo una, ninguna responde oraciones. En lo que sí te voy a dar la razón es en que son perfectamente justas. Por ejemplo, a la gravedad no le importa si eres rico o pobre, mujer u hombre, niño, anciano o joven, si eres perro, gato o humano, si eres travesti, homosexual o asexuado, si tienes hijos o no, si eres negro, amarillo o tienes un apellido ruso, o si trabajas mucho o te gusta hacer de locha. Si te caes de un 10º piso, la gravedad te revienta igualmente contra el suelo. Carlos, tú eres el ejemplo perfecto del mal que hace la religión en la sociedad. Para que a tu edad conserves el pensamiento mágico necesario para que puedas creer lo de tu Dios, tu mente debe hacer esfuerzos enormes de irracionalidad, como la que acabas de exponer. Según lo que curiosamente también dice el libro más vendido de la historia en Colosenses 1:17. O sea, ¿me vas a decir que la ciencia asume la existencia de leyes invisibles, eternas, que no cambian, poderosas, infalibles, omnipresentes y trascendentes que gobiernan y sostienen el universo? Pero es irracional creer en un ser con esas mismas características que gobierna y sostiene el universo. Ok. Ajá. ¿Qué significa eso? Que esto prueba de una vez por todas que Dios existe. No necesariamente. Pero sí es una razón o una huella más que parece apuntar a un Dios detrás del funcionamiento de nuestro universo. Y ese fue el video de hoy. Si te gustó, ya sabes qué hacer. Dale like, compartirlo con amigos. Decime en los comentarios qué pensás sobre este argumento. Y si te interesaría que siguiéramos con esta serie de videos. Chequea las redes sociales y nuestro sitio web. Y eso me parece que es todo. Así que espero que tengas una semana excelente. El libro más vendido de la historia no es la Biblia, ni siquiera si incluimos sus cientos de versiones. El libro más vendido en la historia de la humanidad son los diccionarios. La Biblia, así incluyamos sus cientos de versiones, tampoco es el libro más consultado. El libro más consultado del mundo es el directorio telefónico. Ni siquiera la Biblia es el libro sagrado más popular de la historia de la humanidad. El hinduismo posee libros de varios siglos antes de que apareciera el primer cristiano, y esos libros aún hoy son vigentes para cientos de millones de personas en el mundo, incluidos cientos de millones de cristianos, o quien no ha escuchado el Mahabharata o el Ramayana. Al menos en Colombia, esos libros los venden en los buses. Lo irracional es darle características humanas a Dios, pero son las características antropológicas del Dios cristiano lo que lo definen como el Dios cristiano. Cuando le adjudicas a Dios mente, voluntad, razonamiento, misericordia, bondad, justicia, amor, deseo, castigo, ira, estás siendo irracional, pero no es tu culpa, es culpa de la religión que impidió que superaras el pensamiento mágico a eso de tus 10 o 12 años. Les presento a Yuri Alexeyevich Gagarin, nombre pronunciado versión latina, un astronauta ruso popularmente conocido como el primer ser humano que dio un paseo en el espacio en 1961. Se dice popularmente que cuando Yuri fue y regresó del espacio, él dijo que no encontró a Dios en ningún lado por ahí. El autor C.S. Lewis comentó acerca de esto, que lo que Yuri dijo es algo así como que si Hamlet, el personaje principal en la célebre obra de teatro escrita por Shakespeare, hubiese ido al ático de su castillo tratando de encontrar al creador y autor de su historia, o sea, a Shakespeare. Parece que por más que él lo busque ahí o en cualquier otra parte de su mundo, no lo va a encontrar. Lewis entonces dice que la única manera en que Hamlet llegue a encontrar o conocer a Shakespeare es solamente si Shakespeare decide revelar o proveer información
sobre él mismo, al introducirse a él mismo en la historia y en el mundo de Hamlet. ¿Entendés la comparación? La verdad no veo de qué manera esa comparación desestima la pronunciación del astronauta. Él dijo que no lo encontró, y en efecto, por el motivo que fuera, Yuri no encontró a ningún dios deambulando por allí. Ahora que, si Yuri no encontró a Dios, porque Dios no quiso dejarse encontrar, pues a quien hay que juzgar es a Dios por no permitirnos conocerlo. En cuanto a la comparación, es bastante precaria. Todos sabemos que ningún escritor le puede dar vida a ninguno de sus personajes. Que si de adquirir voluntad uno de estos personajes, el escritor no tendría forma de saberlo. El escritor tampoco se puede introducir dentro del universo imaginario que crea. El escritor puede registrar las mentiras que quiera dentro de su obra, lo que equivaldría a que Dios puede registrar las mentiras que él quiera dentro de su obra. Por ejemplo, decir que él es el único cuando en realidad hay muchos escritores. O decir que creó todo el universo cuando en realidad no lo hizo. O prometer cielo e infierno cuando en realidad no existen. Incluso hay una postura aún más grave para sostener dicha comparación. Al igual que para Yuri le es imposible conocer a Dios a menos que éste quiera que así sea, de igual manera todo creyente necesita que Dios quiera ser conocido. Pero las pruebas que todo creyente tiene de que su Dios quiere ser conocido es un compendio de textos escritos por personas que autoafirman ser inspiradas por Dios. No, un momento. En realidad los textos afirman haber sido escritos por personas inspiradas por Dios, ya que nadie tiene prueba alguna de quiénes fueron los reales autores de dichos textos. William podría en un caso hipotético romper alguna ley física de las que él mismo estableció para demostrarle a Hamlet, sin lugar a dudas, que eso era realizado por quien definió las leyes físicas que gobiernan el universo de Hamlet. De igual manera, Dios podría romper una ley física para demostrar que él tiene el poder, pero no existe registro de que ocurriera algo así en la historia de la humanidad. ¿Será que Dios no se quiere dejar conocer? Porque de ser así, lo que ustedes creyentes afirman saber de su Dios no es real. Por consiguiente, lo que ustedes creen que es Dios, pues realmente no existe. Eso significa que a la hora de hablar que si Dios existe, que si es real o si no, no lo es, no lo podemos probar de la misma manera en que podemos probar cualquier otro objeto en el universo. Porque si Dios verdaderamente es el creador y el autor de nuestra historia, por usar la ilustración de Hamlet, eso lo pone a él en una categoría completamente diferente. ¿Me entendés? O sea, eso significa que si Dios es quien has escuchado que es, el creador y el autor del universo y de todo tu alrededor, trascendente, todopoderoso, infinito y otras cosas más, sería imposible limitarlo a un objeto más. Sería imposible agarrarlo aquí mismo, ahora, hacerle exámenes, observarlo detenidamente, hacerlo pasar por el método científico y concluir si realmente existe o no. No tiene sentido, men. Es como Hamlet tratando de hacer eso con Shakespeare, el personaje creado, intentando hacer eso con su creador y autor. Pero Carlos, ¿cómo es que tú sabes que él es todas esas cualidades que mencionas? Si afirmas que no tenemos medios para examinarlo, percibirlo, sentirlo, medirlo, constatarlo, lo que yo entiendo es que los creyentes se inventan las cualidades de su Dios de forma casi arbitraria, y luego cuando sus inventos no cuadran, comienzan a conjeturar alrededor de sus especulaciones, en busca de una explicación que alcance a fingir ser razonable. Esta postura la sostengo ya que de los mismos textos sale el Dios judío, el Dios cristiano y el Dios musulmán. Y si Dios es realmente uno, como máximo solo puede ser una la definición correcta, de entre las miles de definiciones que estas religiones tienen de Dios. Lo que me lleva a concluir que este Dios solo se le pudo mostrar a una única de estas religiones. Y las miles demás están engañadas. Pero, ¿y qué causó todos esos engaños?
Si fue el mismo Dios, eso convertiría a Dios en un mentiroso y por ende no podría ser tu Dios cristiano. Si fue otro ser, ¿cómo sabes que ese ser no te está engañando a ti? Y si fueron engaños accidentales, por definición, tu Dios cristiano tampoco existe, ya que él sabría que dicha confusión ocurriría y no hizo nada por evitarlo. En cuanto a nuestra imposibilidad técnica para poder demostrar o no la existencia del Dios cristiano, también te equivocas, ya que contamos con las matemáticas y con la lógica, y al igual que podemos realizar modelos matemáticos de cosas como estrellas a partir de sus cualidades, podemos hacer modelos matemáticos y lógicos a partir de las cualidades que ustedes afirman conocer de Dios. Y el resultado es que su Dios cristiano es imposible, y las leyes físicas de nuestro universo determinan que nada imposible puede suceder. Conclusión, el Dios cristiano no puede entrar a nuestro universo con su magia. Por consiguiente, el Dios cristiano no existe. Ahora, el detalle es que lo que la Biblia enseña es que el creador y autor de nuestro universo sí ha revelado información sobre él en nuestra obra de teatro, o sea, en nuestro universo. Y no solo eso, sino que también dice que se ha introducido como personaje en nuestra historia. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Quién? ¿A dónde? Hoy 1 de cada 3 personas en el mundo confiesa que fue un carpintero que caminó en esta tierra hace 2000 años llamado Jesús. Eso significa que si eso es cierto, si Jesús, que dijo ser Dios, es quien él dijo ser, eso significa que puedes tener argumentos lógicos que si existe Dios, si no existe, si esto y lo otro, pero al final del día, la única manera en que vos verdaderamente vas a encontrar y experimentar a Dios va a ser teniendo un encuentro personal con Dios en nuestra historia, y esa persona se llama Jesús. ¿Qué pensás sobre esto? Escribímelo en los comentarios en buena onda. Sí, la Biblia afirma que Dios quiere mostrársenos. El problema es que la prueba de esa intención es el mismo medio a través del cual se nos muestra supuestamente. Retomando lo del escritor y su obra, nada impide que Dios redacte mentiras en la Biblia. Tampoco hay forma de determinar si de existir alguna Biblia real, cuál podría ser. Además, vamos a evaluar solo una variable, la cual es la cantidad de dioses que existen. Ustedes afirman que solo es uno porque así lo determina la Biblia. Pero la Biblia también determina que existen otros seres que tampoco podemos sentir, tocar, medir, calcular, constatar. Y también la Biblia afirma que estos seres pueden afectar nuestra existencia a voluntad. Por lo que dichos seres, desde nuestra perspectiva, son indistinguibles junto al supuesto Dios real. Entre otros encontramos a Satanás, a los ángeles, a los querubines, a Belcebú, a Baal, arcángeles, Jesús, el Espíritu Santo, los que antes estaban vivos aquí y ahora están muertos aquí, pero vivos allá. No me pregunten qué es allá, porque ni los cristianos saben definirlo, por no mencionar que tampoco tienen forma de saberlo. Pregunta para Carlos. ¿Cómo puedes tener la certeza de que no fue cualquiera de ellos quien escribió la Biblia a su conveniencia? Por ejemplo, Lucifer, quien se supone enemigo de Dios, quien se supone que tiene milenios de existir, quien se supone que sabe más por viejo que por diablo, quien se supone posee los suficientes superpoderes como para fingir ser Dios delante de nosotros. ¿Cómo puedes tener la certeza de que no fue este u otro personaje quien escribió la Biblia para engañarte? Y que de existir el verdadero Dios cristiano se lo permitiría, demostrando que Él no es la definición que los cristianos tienen por Dios. Y si no existe, pues el Dios cristiano tampoco. Otra cosa que me causa curiosidad es que al igual que un escritor puede redactar una novela sobre un escritor que redacta otra novela, casos existen, búscalos. ¿Cómo sabes que Dios no creó un universo donde existieran unos semidioses capaces de crear nuestro universo? O mejor, ¿cómo sabes que no son 1000 niveles de universos que nos distancian del Dios real? O muchísimo mejor,
¿Cómo sabes que nosotros no desarrollaremos la tecnología para crear universos? Y si nosotros lo lograremos, ¿por qué no pensar que podemos ser el resultado de seres con esa tecnología? Quienes a su vez son el resultado de otros seres con esa misma tecnología. Menciono todas estas especulaciones porque existen libros de estos temas. Y me pregunto, ¿cómo sabes que es la Biblia el libro de Dios? Y no cualquier otro. Para tu conocimiento, la Biblia no es el único libro que se autovalida como el real escrito de Dios. Mencionas a Jesús el Cristo, y no puedo evitar pensar lo ridículo que es que un escritor se incluya dentro de su obra, para que dentro de la trama él muera salvajemente, como sacrificio para pedirse perdón a él mismo, por los actos de sus personajes, actos que él mismo determinó que hicieran. En ese caso, el escritor tiene un serio padecimiento de narcisismo y de masoquismo, que se vería seriamente agravado si dicho escritor no pudiera morir dentro de su obra. Lo menciono porque si el hipotético Jesús el Cristo era en realidad Dios, él nunca murió, solo transformó su existencia, pero si él no murió, tampoco resucitó, y en el hecho literal de la resurrección es que se basa todo el cristianismo. Si la resurrección no es real, el cristianismo tampoco lo puede ser. Hace unos meses vi esta serie de televisión de ciencia ficción en Netflix llamada Stranger Things o Cosas Extrañas, que se hizo extremadamente popular cuando salió su primera temporada. Yo no soy muy fan de series de terror, pero esta me gustó muchísimo. Y para aquellos que quizás no han visto el show, el trama de esta serie involucra la existencia de una realidad paralela a nuestra realidad. Es como una dimensión que existe aquí y ahora, que no la podemos ver, pero ahí está. En el show los personajes principales son unos niños que interactúan con esta dimensión paralela donde suceden cosas extrañas, cosas sobrenaturales. Yo tengo una pregunta. ¿Ustedes creen que existe algo más allá de solamente aquello que podemos ver? Quizás no tanto así como lo muestra el show, porque al final del día es ciencia ficción y por definición es algo ficticio o inventado. Pero estoy hablando de la creencia de algo que sea más que solo lo físico, quizás algo espiritual o sobrenatural. Al mencionar el término dimensión paralela, demuestras tu poca familiaridad con la física involucrada. Lo que me lleva a pensar que hablas sin conocimiento de causa. En efecto, no tienes idea de lo que estás hablando. Preguntas que si tenemos algún tipo de creencia en la existencia de algo más allá de lo que podemos ver. Pues te cuento que hay muchísimos conocimientos más allá de lo que nuestros ojos pueden reconocer. Sabemos de la existencia de las bacterias, los virus, las moléculas, los átomos, las partículas. También tenemos conocimiento sobre galaxias extremadamente lejanas, al tiempo que sabemos de la existencia de luz invisible para nuestros ojos. Sé que no te refieres a este tipo de más allá, pero quería resaltar lo mal que postulas tus posturas. Por definición, sobrenatural es algo imposible, y dentro de nuestro universo nunca ocurre lo imposible. Especula sobre algo que llaman espíritu, cuya definición es la parte inmaterial de las personas, donde se alberga la memoria, la voluntad, la conciencia, los sentimientos, etc. Carlos, te tengo malas noticias. El espíritu, con esa definición, no existe. Prueba de ello son los padecimientos físicos en el cerebro que afectan la memoria, la voluntad, el razonamiento, la conciencia, los sentimientos, etc. O explícame, si todo eso está contenido en la parte inmaterial de una persona, ¿cómo es que un golpe puede hacerte perder la memoria? ¿O el Alzheimer te hace perder la voluntad? ¿O la rabia te hace perder la conciencia? Especular sobre el espíritu en otras dimensiones es equiparable a especular sobre Satanás molestando a humanos de otros universos. ¿No sería más útil primero confirmar que existen otros universos y a su vez confirmar que Satanás es real, antes de ponerte a especular sobre Satanás en otros universos?
Con este tipo de preguntas me estás demostrando tu necesidad de sostener el pensamiento mágico. Estás intentando encontrar respaldo para este, pero lamento decirte que por más que te esfuerces, tales pruebas no existen. Sé que salir de ese tipo de creencias es muy doloroso y difícil, pero las consecuencias que trae para la sociedad que dichas creencias estén en la mayoría de sus integrantes son poco más que nefastas. Planeo hacer próximamente un video donde hablaré sobre las consecuencias de las religiones judeocristianas musulmanas en nuestra sociedad. Te invito a ti y a todos los espectadores a que se suscriban para que estén enterados de cuando subo dicho video. Una creencia un tanto de moda el día de hoy es una que básicamente solo cree en aquello que podemos ver aquí y ahora, porque realmente no existe nada más allá del ámbito natural. Cosas como Dios, la vida después de la muerte, espiritualidad, poderes o fuerzas no físicas, nada de eso existe. Esta manera de ver el mundo sostiene que somos solamente moléculas puestas todas juntas, viviendo en un mundo natural donde no hay un bien o mal totalmente objetivo, donde el más apto y fuerte sobrevive, y aquellas cosas que popularmente se les llama amor y belleza realmente solo son reacciones químicas en nuestro cerebro que nos ayudan a adaptarnos y a evolucionar. Somos cuerpos sin almas que cuando dejamos de funcionar simplemente dejamos de existir y ahí termina todo. En términos filosóficos, esta se le llama una perspectiva estrictamente secular. Quizás sea la tuya. Eso de creencia de moda, creo que lo dices de forma despectiva, más que por contar con alguna información que lo sustente. Al respecto, me gustaría aclarar que los ateos existen desde siglos antes de que existiera el primer cristiano, y que hace 2000 años, el cristianismo no podría ser mayor a unos cientos de personas. El judaísmo no sería más de unas decenas de miles de personas, y el islam aún no existía. Hoy en día, los ateos seguimos siendo una minoría, creciente, pero minoría. Mientras que una de cada 3 personas en el mundo cree en alguna de estas religiones. Ahora te regreso la pregunta. ¿Qué es más popular en el mundo hoy en día? ¿Pensar críticamente o creer en la magia del Dios de Abraham? No existe sustento alguno para creer que pueda existir algo o alguien que se encuentre sobre las leyes físicas. Esa creencia aparece como la necesidad de tu mente de compaginar tu experiencia de realidad con la magia necesaria para la existencia de tu Dios, siendo que las dos son excluyentes. O existe la realidad o existe tu Dios. Adivina a cuál de las dos yo le apuesto. Como fuente para saber de Dios solo tienes la Biblia. De la vida después de la muerte solo tienes la Biblia. Del espíritu solo tienes la Biblia. Del alma solo tienes la Biblia. De poderes o fuerzas no físicas solo tienes la Biblia. Pero resulta que la Biblia no es el único libro sagrado milenario que se autovalida como el texto divino por excelencia. Si me equivoco, cuéntame por favor qué otra fuente de conocimiento divino tienen los creyentes cristianos. Otra cosa que me encantaría saber es cuál es tu bien o mal objetivo, ya que mencionas que la moda es no creer en ello. También te pediría que por favor estudiaras evolución antes de afirmar que el más apto y fuerte es el que sobrevive. No sé si te estás dando cuenta, pero estás diciendo otra mentira. Pregúntale la definición de belleza a una araña viuda negra, por dar un ejemplo, y compara esa definición con la tuya. Como conclusión, pueda que descubras que la definición de belleza está amarrada a factores biológicos, y como todo factor biológico, está supeditado a procesos biológicos, los cuales funcionan a partir de química y física, que mayoritariamente ocurren en el cerebro, pero no solo allí. Por último, no existe ningún motivo racional que permita sostener la idea de que después de morir existe otra forma de existir a la cual poder llamar también vida. Pero a pesar que esto parece ser la creencia de muchos hoy en redes sociales, quizás con tus amigos, en universidades, a pesar que parece estar creciendo en popularidad,
La verdad es que hoy la gran mayoría de gente en el mundo no cree que nuestro universo sea así. Históricamente, el ser humano ha tenido cierta tendencia a creer en algo divino, algo sobrenatural, una existencia de una realidad paralela a nuestra realidad física. Un científico humanista llamado Mark Lille en cierta ocasión escribió que para la mayoría de seres humanos, la curiosidad sobre las cosas de arriba o aquello sobrenatural viene naturalmente. Y él dice que la indiferencia hacia esas cosas realmente es algo que se aprende. No sé, quizás será por eso que el día de hoy 4 de 5 personas en el mundo, o sea, el 80% de la población mundial, quizás no creen en el mundo alterno que presenta Stranger Things, pero sí creen en lo sobrenatural, en un Dios, o una entidad o dimensión invisible, o algo que es real más allá de nuestro mundo natural. Eres chistoso. Primero usas el argumento de la moda para insinuar que quienes no creen están mal. Ahora usas el argumento de lo popular, que es creer en tu Dios, para reafirmar la certeza de tu creencia. ¿No notas algo raro cuando intentas compaginar los dos postulados? Yo no afirmaría que las creencias son tendencias históricas. Yo diría que son legados culturales, ya que tú naciste en una sociedad cristiana y eres cristiano. Quien nace en sociedades musulmanas suele ser musulmán. Quienes nacen en sociedades hindúes suelen profesar el hinduismo, etc. Dile al científico que mencionas que eso se llama superstición y no está en la mayoría de las personas. Eso está en todas las especies de mamíferos, además de entre muchas otras especies. Y la indiferencia a la superstición no es que se aprenda. En realidad, en la mayoría de los casos se razona. Curioso que digas la metáfora de las cosas de allá arriba. ¿Cuándo demeritaste al astronauta que dijo que no encontró a Dios cuando estuvo allá arriba? Que el 80% de la población humana creyera en monstruos marinos cazadores de hombres, que realmente sí ocurrió hace ya algunos siglos, hizo que dichos monstruos existieran o fuesen reales. Como por qué yo ahora debería creer que como el 80% de la humanidad cree en la magia, esta debe ser real. Eso es el resultado de un proceso lógico cognitivo mal hecho. Y encima de eso, popularmente se ha dicho que mientras más aumenta la ciencia y la tecnología y la educación, tendremos menos religión. Pero los demógrafos hoy están descubriendo que lo contrario es cierto. La cantidad de personas que creen en Dios y se aferran a una creencia divina y posiblemente religiosa hoy a nivel mundial va en aumento. ¿No me crees? Googlealo. Y esto está sucediendo no solo entre aquellos que quizás tienen menos educación, sino también entre aquellos con los niveles más altos en estudios filosóficos y científicos. Esto significa, y esto prueba de una vez por todas, que Dios o un ser sobrenatural o un mundo espiritual existe definitivamente. No necesariamente. Pero sí muestra que como seres humanos parece que tenemos intrínsecamente cierta curiosidad o predisposición fuerte a creer en una realidad o algo que trasciende lo natural. Otra mentira que estás diciendo. El ateísmo, el agnosticismo y la falta de afiliación religiosa aumenta en proporción al nivel educativo de los grupos sociales. Mientras que las personas más fanáticas suelen estar entre los grupos sociales más vulnerables y con menor nivel educativo. Si no me crees, googlealo. También puedes investigar sobre las teocracias y cómo evolucionan las creencias dentro de estados que se rigen por una religión en específico. Y para ello, ten en cuenta que hoy las teocracias son muy pocas, pero hace unos pocos siglos la mayoría de los países eran teocracias. Bueno, ya me aburrí de escuchar tantas sandeces. Y a nivel mundial, hoy el número de aquellos que realmente creen esto simplemente va en aumento. Damas y caballeros, ¿qué les pareció el video?
Este es el video número 5 de esta serie donde nos preguntamos si Dios realmente existe. Quizás esta es una pregunta que muchos de ustedes no se están haciendo, pero muchos de sus amigos sí, así que para ellos también es este video, así que compartíselos. Para aquellos curiosos que quieren saber más sobre la existencia de Dios y ondas como esas, personalmente te recomiendo leer la Biblia, curiosearla, que una con un lenguaje accesible que te recomendaría chequear es la versión NBI o Nueva Versión Internacional. Para aquellos que quizás no están seguros cómo comenzar a leerla o necesitan más recursos que te ayuden a entenderla, abajo les dejo un link. Yo recomiendo leerla desde la primera hoja hasta la última. Si Dios la ordenó así, debe ser por algo. Damas, caballeros, esto fue todo por este video. Recuerden que esta es la segunda parte desmintiendo al señor Carlos Cerazo. Dejo enlace al canal, también al video anterior desmintiéndolo y a los videos de Carlos en la descripción. Así que no se vayan sin suscribirse a mi canal y marcar la campanita. Déjenme comentarios de qué les pareció. Tengan la certeza de que los leeré absolutamente todos. Regálenme un me gusta y compartan el video a diestra y siniestra. Suscríbanse a mis redes sociales. Dejo también enlace en la descripción. Desde allí me pueden contactar. A continuación, un agradecimiento muy especial para las personas que me apoyan económicamente en la cuenta de Patreon. Allí ya pueden encontrar las fuentes de mis videos, también pueden ver los videos sin interrupciones y disponibles para descarga. No siendo más, nos vemos muy pronto. Chao, chao.